Anhelo ser un instrumento que trae bendición en mi esposa y mis hijos, el gran tesoro que Dios me dio con su amor, oh mi Señor. Corazón. Anhelo ser un instrumento que trae bendición, forjado en tu palabra para transformar mi generación, con tu amor, oh mi Señor. Corazón. Díselo, Juan. Se ven bien, se ven saludables, se ven en victoria. Te amo, papá, de mi corazón. Me hago entender.
Bendiciones y bienvenidos a todos mis hermanos y hermanas, amigos, amigas. Hoy conectándonos con el Centro de Capacitación Bíblica Bendiciones, Virtual pastor. de aquí todos los lunes reunidos con un nuevo tema acerca de papá corazón, el padre, la madre y los hijos, los abuelos de toda la familia. Gracias por estar conectados esta noche. Para los que no me conocen, yo soy el pastor Juan Bonilla, director nacional, internacional para el Ministerio Papá Corazón. Aquí llevándole Se fue la imagen, no sé si me escucha, pastor. la imagen. Bendiciones, sí se ve bien. Ok, perfecto. Gracias. Aparentemente es un problema de internet allá de la conexión. Bien, para los que no me conocen, yo soy el pastor Juan Bonilla, director internacional del Ministerio Papá Corazón. Estamos aquí todos los lunes a la misma hora con un tema sumamente diferente para su conocimiento, para su discipulado, para su familia, para que sea el mejor padre, para que sea el padre que Dios quiere que usted quiere que sea. Así que vayan apuntando los versículos que se mencionan durante la enseñanza, los cuales puede utilizar para reflexionarlo con su familia, con su esposa, con sus hijos, con sus hijas. También cualquier pregunta o duda. Así que vamos entonces a pedirle al pastor Gildardo López desde Cali, Colombia, que nos dirija en una oración ABC. Hola, pastor, ¿me escucha? Sí, le escuchamos muy bien. ¿Me escucha, pastor? Sí. A mí se me fue la comunicación acá. Oh, Escríbale allí, porfa. ok. Bien. Pastor, se le fue la comunicación al pastor Gildardo, escríbale. Ok. Vamos a poner entonces a nuestro hermano Juan desde Venezuela que nos dirija en oración. Buenas noches, pastor. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento. Gracias por la oportunidad nuevamente de tener el encuentro con la consejería, con el ministerio que lleva el pastor Juan Bonilla y su equipo ministerial, Señor. Sigue bendiciendo su vida, sigue bendiciendo el ministerio, sigue bendiciendo a cada uno de los hermanos que en este momento se encuentran en diferentes países y en diferentes hogares. Que sea usted obrando, Señor, en nuestros corazones cada día. En el nombre de Jesús, que tu palabra sea expuesta, dirigida por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, gloria a Dios. Gracias a nuestro hermano Juan desde Venezuela. Y comencemos entonces con la enseñanza de hoy. Un tema sumamente interesante, un tema que está cubriendo a veces hoy y está dentro de nuestras iglesias. Estamos hablando de la envidia. Y como todo lo que hacemos aquí, nos hemos respaldado con la palabra de Dios. Vámonos a Tito 3:3. Tito 3:3. Apúntalo por ahí. Y leemos siempre la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos del deleite y el placer, placeres diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Hoy, a través de la palabra de Dios, vamos a reflexionar en algo como padres debemos trabajar mucho con nuestros hijos y con nosotros mismos en alejarlos de esto. Estamos hablando de la envidia. Podemos afirmar que la envidia es algo indeseable, que muchas veces pasa por desapercibido, silenciosa, pero corroe y es peligrosa en nuestras vidas
y en la vida de nuestros hijos. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 14:30. Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida de la carne, pero la envidia, podredumbre de los huesos. ¿Qué es la envidia? Sentimiento de tristeza o enojo que experimentan las personas que no tiene o desearía tener para sí sola algo que otra persona posee. Pasión malsana que afecta más a quien la vive que a aquel que la despierta. ¿A quién le hace daño la envidia? A usted. No es a la otra persona, a usted. Si yo le preguntara a usted, ¿usted es envidioso? ¿Qué respuesta usted me daría? Algunos me dirían, pastor, eso es una debilidad mía, que soy bien envidioso. Otros buscarían muy dentro de su corazón y muchos no se atreverían a admitirlo. ¿Cuáles son los síntomas de una persona envidiosa? Número uno, ¿se siente usted incómodo o incómoda? Por ejemplo, cuando un compañero de trabajo logra obtener un reconocimiento, ¿cómo usted se siente? Caramba, mira, allá se lo ganó de nuevo. Mira para allá. ¿Me entiende? Eso es envidia. ¿Cómo se siente usted? Usted se ha esforzado en su ministerio, en su iglesia, y hay una posición disponible, la cual usted ha hecho méritos y el pastor se la da a una persona que prácticamente acaba de llegar a la iglesia. ¿Cómo usted se siente? ¿Por qué él y yo no? ¿Por qué era él y no a mí? Eso es envidia. Algo que identifica la envidia es usted se pasa criticando los logros o decisiones que tomadas diciendo yo lo hubiera hecho mejor que él o ella. Eso se llama envidia. Habla de usted como si fuera la última Coca-Cola del desierto y menosprecia o minimiza a los que otros hacen. Eso se llama envidia. Se recorta, se viste igual a alguien que usted conoce. Es más, las personas le preguntan, ¿ustedes son hermanos o gemelos? Eso es envidia. Lleva muchos años en la iglesia y llega un hermanito o hermanita que acaba de llegar a aceptar a nuestro Señor Jesucristo en su corazón. Esta persona trabaja sinceramente en la iglesia, coopera en todos los talentos, diezma, ofrenda, limpia la iglesia, trae muchas cosas para la famosa canasta de Dios. Y usted le dice, hermanito, hermanita, cójalo con calma porque si no se va a quemar, ¿me entiende? Eso es envidia. Sale con su amiga, la que es llenita, y usted se pasa todo el tiempo en el gimnasio y se encuentran en un café y viene un galán de esos de telenovela y le hace más caso a su amiga que a usted que va al gimnasio. Eso se llama envidia. Usted dice que su papá consiente más a su hermana que a usted. Eso es envidia. El esposo de su vecina le regala un auto a su esposa y usted andando en buseta. Y usted le dice, quiero para el próximo año uno mejor que ese. Eso se llama envidia. ¿Cómo sacamos la envidia de nuestras vidas? Mira lo que dice Gálatas 5, del 19 al 21. Apúntelo por ahí. Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Esto es algo importante, porque la envidia está entre todas esas mencionadas. Primero, reconocer de corazón que usted sufre de envidia. Primero hay que admitirlo. Como el que es alcohólico, tiene que admitir que es alcohólico, o el drogadicto, o el que ve pornografía, o que él practica la homosexualidad. ¿Me hago entender? Hay primero que admitirlo. Luego, el saber que la envidia es pecado. El darnos cuenta que no es agradable a Dios y nos aleja de Él. Y todo lo que nos aleja de Dios no es bueno. ¿Me hago entender? Como leímos en Gálatas, la envidia es fruto de la carne. ¿Por qué sentimos envidia? Porque todavía vivimos en la carne. Pero como tal, y como hijos de Dios, como cristianos, debemos reconocer que eso no es bueno y sacarlo de nuestras vidas. Si quieres de corazón eliminar la envidia, debes ver la envidia como Dios la ve, como si fuera algo abominable, a un pecado. Pedirle perdón a Dios por esos sentimientos de envidia y pedirle ayuda a Dios en oración y en ayuno para que Él remueva ese sentimiento que no es positivo en tu vida. Mira lo que dice Primera de Juan 1:9. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es importante pedirle a Dios perdón porque somos envidiosos. Cada vez que vengan esos sentimientos de envidia, confesarle a Dios y pedirle, perdóname, ayúdame a no ser envidioso. Ayúdame a ser una persona humilde de corazón. Piensa y alégrese y busque el bien de los demás. Eso es algo bueno. Si un familiar, amigo o alguien conocido le va bien, alégrese por él. Felicítelo. ¿Por qué le va a desear algo malo? Si esa persona, Dios lo bendijo, si esa persona se comporta bien, si esa persona recibe esa bendición de Dios, alégrese. No tiene por qué tenerle envidia. No tiene que estar criticándolo. No tiene que decir que usted lo hace mejor. No, alégrese. Alégrese de corazón. Felicítelo, abrácelo. Dígale, estoy orgulloso de ti. Te felicito. Gócese de lo bueno que le pasa a otros y bendígalos. ¿Me hago entender? Caramba, qué bien. Qué bueno que te ascendieron en el trabajo. Qué bueno que te dieron esa posición en la iglesia. Gloria a Dios. Eso es una bendición. Qué bueno. Te felicito. Así, de antemano, le ha cerrado las puertas a quién? La envidia. Le cuesta, les cuento, tengo un amigo que tiene dinero y se mueve a un nivel bien alto. Su amigo le preguntan, oye, ¿por qué tú no te compras un yate? Porque todos los amigos de él tienen un yate o una lancha allá en Puerto Rico. Él le contesta, ¿para qué? Si ustedes todos tienen yate y siempre me invitan, ¿para qué yo voy a invertir en comprarme un yate? ¿Saben todo lo que lo que me economizo yo? El mantenimiento, el pagar, el estacionarlo en un puerto. Me hago entender, la gasolina, tener que limpiarlo después que le hagan una fiesta para ustedes, pagar combustible, el seguro. Moraleja, no se compre un yate. Alégrese que sus amigos tienen uno y que lo invitan. ¿Me hago entender? ¿Cómo le vamos a tener la envidia a una persona que no nos desea el mal? Pero el mero hecho de que Dios le bendice, no lo envidie.
No lo envidie. Esfuércese usted por progresar y ponerse en las manos de Dios todo lo que hace y Dios le bendecirá y lo prosperará y lo levantará. ¿Me hago entender? Ora y pídale a Dios. Él dice, pídanme. Tengo graneros llenos, pero es que no me piden. Debemos estar conscientes quiénes somos. Somos hijos de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Somos administradores del reino de Dios aquí en la tierra. Somos herederos del cielo. ¿Por qué tenemos que envidiar a otros? Lo importante es que pasemos tiempo con Dios en oración. Mantenga su mente ocupada en cosas de Dios, no mirando al que está al lado. Cuando venga pensamiento de envidia, cámbielo por pensamiento de bendición y para usted y su familia. Recuerde, cuando usted bendice y se goza por otro, eso les regresa a usted multiplicado. No se compare, tenga su propia identidad. Póngase metas y objetivos y póngalas en las manos de Dios y trabaje junto de la mano de Él para eso. Gócese de sus propios logros, aunque sean pequeños. No viva su vida pendiente a los demás. Si es complicado vivir la vida de nuestra, ¿cómo hay gente que está tratando de vivir la vida de los otros o pendiente? Recuerde, Dios nos da dones y habilidades a cada uno. Dios nos ama a todos por igual. Dios nos provee todas nuestras necesidades. Espere con fe. Primera de Corintios 13:4. Apúntelo por ahí. Primera de Corintios 13:4 dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace lo indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Si amas a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo, no hay que ser envidiosos. Tenemos que sacar la envidia de nuestras vidas. Dios nos ama a todos por igual. Dios nos dio dones a cada uno de nosotros. Dios nos dio su identidad. Dios nos bendice en todo momento. Manténgase gozoso. Hay gente que envidia hasta los pastores de su iglesia. ¿Cómo va a ser eso? Hay gente que divide iglesias por el mero hecho de la envidia. No, voy a ser mejor pastor que él. No, no se meta en eso. No divide iglesia. Hay gente que son expertos dividiendo iglesias y no saben el daño que se hacen a ellos mismos haciendo todo eso. Hay envidia entre pastores también. Entonces, como pastores, debemos ser testimonio de no tener envidia en nuestras vidas y en lo que hacemos. ¿Me hago entender? Es importante. Saquemos de raíz esa envidia. Seamos de corazones humildes. Alegrémonos por lo que le pasan a otras personas, porque también Dios en un momento dado nos va a bendecir y nos sigue bendiciendo y nos bendecirá. Hora de las preguntas, hora de compartir. Pueden prender su micrófono, como también levantar su manita. Bendiga, pastor. Bendiciones. Muy importante la envidia. Yo creo que todos, ¿no? Antes de conocer a Dios, en algún momento tuvimos envidia. Yo creo que... Doctora Fabiola, no se le está escuchando bien. Ven. Ahí Ahora sí. tenía el micrófono corrido para el costado. Que decía, Dios los bendiga a todos, que decía que yo creo que en algún momento
antes de conocer a Cristo, todos tuvimos envidia. Yo creo que no hay una persona que no haya sentido envidia por algo, aún sin darse cuenta a veces, porque la envidia es algo que viene con nosotros, ¿no? Que viene de la carne, que ya, como muchas cosas pecaminosas, por eso es que vemos en la Biblia cuando la envidia entre Caín y Abel, la envidia entre David y Saúl, porque cuando David empezó a ser agasajado por cuando venía de haber matado al enemigo, y lo agasajaban y le cantaban, ahí empezó la envidia de Saúl, ¿no? Y creo que es eso pecaminoso de nuestra naturaleza que viene en nosotros. Una de las cosas que he visto y lo he hablado y he comprobado, que no todos se animan a decirlo, pero que nosotros todos en algún momento tuvimos envidia. Yo tuve envidia. Antes de entrar a las cosas de Dios, tuve envidia. Por ahí en lo material, por ahí en muchas cosas. Y después de haber conocido a Cristo, uno es transformado y uno está contento con lo que Dios le da y con la voluntad de Dios, porque Dios te va a dar lo que Él quiere darte, te va a entregar lo que Él quiere entregarte y tenés que estar contento, gozoso con lo que Dios te da, principalmente la salud, principalmente te llenó el vacío que había en tu corazón. Entonces eso es muy importante. Y quiero leer 2 versículos. Quiero leer el versículo que está en Salmo 37:1 y dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidias de lo que hacen iniquidad, porque como hierba pronto serán cortados y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces, qué palabra, ¿no? ¿Para qué tener envidia? Dios te concederá las peticiones de tu corazón. Y la envidia trae mucho enojo, mucho quizás reniego, quizás no me sale la palabra, cuando uno está enojado contra todo, bueno, no me sale ahora, no, bronca no, hay otra palabra, amargura, eso. Amargura por no poder tener lo que tiene el otro, por no poder ser lo que es el otro, y hay muchas clases de envidia. A veces la gente dice, pero yo no tengo nada, pero te pueden envidiar hasta tu forma de ser. Hay muchas cosas que se pueden envidiar. Y el Proverbio 24 dice: no tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos, porque su corazón piensa en robar e iniquidad hablan sus labios. Con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. 24:1. Bueno, más que nada habla, en esos pasajes habla de la envidia y cómo el Señor pone sabiduría, cómo pone ser sensato, ¿sí? Y hacer el bien. Más que nada habla de eso, ¿no? Entonces, al contrario, nos tenemos que alegrar cuando alguien, un hermano, un familiar, un vecino, tiene un progreso, porque la persona que envidia en sí se reniega a sí misma y es una piedra de tropiezo para seguir avanzando. El estar pensando en el otro y preocuparse por el otro. Nosotros tenemos que preocuparnos por nosotros mismos y tratar de agradar a Dios. Más que nada eso quería comentar. Bien, gracias a la pastora Fabiola desde Argentina con sus comentarios. Gracias por compartir esos versículos bíblicos. La envidia, hay que trabajar en eso en todo momento.
hasta que la saquemos de raíz de nuestras vidas, de nuestro carácter y de nuestra forma de ser. Y también trabajar con nuestros hijos para que no sean envidiosos. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan todos del famoso Chavo del Ocho? Que la mamá le decía a Kiko, no te juntes con esa chusma. Él iba para allá, chumba, chumba, chumba. O sea, desde pequeño vemos que a través de los medios de comunicación se promueve la envidia. ¿Me hago entender? Así que mucho cuidado, mantener a nuestros hijos todo el tiempo con los pies en la tierra, como dice mi amada esposa Mélida, siempre está conmigo. Te quiero humildito, siempre me dice, con los pies en la tierra. Y es importante. A veces nos rodeamos de tantas cientos de personas y empezamos a cambiar nuestro enfoque. No, esos cientos de personas que están ahí no vienen por ti, vienen porque vienen a oír la palabra de Dios. Y todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Siempre termino los talleres de esa forma. Es importante. Dios es el principal en todo. ¿Ok? Es importante. ¿Alguien más que quiera compartir o preguntar? En confianza. Buenas noches, Pastor Juan. Adelante. Quiero compartir en Jeremías capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Pienso que, como decía la pastora, cuando venimos de allá, venimos con ciertas circunstancias de acuerdo al modo que nos criaron. Pero cuando venimos al Señor, el Señor nos transforma, nos libera de ese yugo que nos tenía oprimido. Y pienso que el Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va guiando y nos hace entender que debemos desechar ciertas malas costumbres o cosas que no son, que fueran inculcadas, y muchas veces por situaciones económicas que a veces vivía, pues. Entonces uno va desechando. Y otro pasaje que me llama siempre la atención es el de Primera de Pedro, donde dice eh, que debemos refrenar nuestra lengua. Si queremos ver días buenos, refrenemos nuestra lengua del mal y nuestros labios de hablar de engaño. Pienso que allí el Espíritu Santo nos da esa fortaleza, el dominio propio para mantenernos humildes. Ese es lo que quería comentar, Pastor. Excelente, hermano Juan. Gracias por ese planteamiento. El pastor Pablo Cruz está con nosotros. ¿Qué puede ayudar a añadir a esto de la envidia? Bueno, pastor, gracias por la... Sí, la envidia es algo que verdaderamente nos aleja de Dios. Y yo también he venido desde de mi niñez, pasé etapas de envidia, porque a veces en la familia, por solo el tener un color como ejemplo, mi familia son de piel canela. Yo nací lavado, desde ahí ya tuve envidia. Entonces, para mí fue duro, lo estoy comentando porque desde mi hogar vine como decir marcado, porque mi padre hasta me rechazó. Entonces, eso vine yo a poder saldar ya en Cristo Jesús. Vino a sacarme el Señor y gracias a Dios, yo cuando veo que alguien prospera, me contento, me alegro, porque si no tuviera Jesús, se lo aseguro que estuviera pasando con esta cosa, un mal, porque es un pecado que nos aleja de Dios, nos aleja del reino, y mucha gente vive esto. Ejemplo, yo he tenido en la iglesia, me han hecho esta división por eso. Ha sido duro, pero gracias a Dios, Dios me ha guardado y me ha respaldado porque conoce el corazón de uno. Entonces, bien dice lo que están hablando los pastores, es real. En Jesús, aunque algunos todavía vienen arrastrando, por eso dice que tenemos que morir al viejo hombre. Dice las escrituras en Juan
cuando dijo el Señor, Juan dijo, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Entonces es necesario, tenemos que morir al viejo hombre para que la luz, todo lo que habla Gálatas, donde está la envidia, el pecado, el alcohol, todo desaparezca. Solo cuando nacemos de nuevo, eso se borra. Gracias, pastor, por ese comentario. Bendiciones para usted, su familia y su ministerio. Tenemos a Gildardo López desde Cali, Colombia. Adelante, pastor Gildardo. Mi hermano, por fin, estaba sin comunicación. Bueno, difícil, pero bueno. Mire, pastor y hermanos, que yo me acordaba que una vez me tocó a esa conferencia, ¿dónde se originó la envidia? El primero, Lucifer, el primer envidioso, Lucifer, todo lo que planeó, todo lo que quería ser como Dios. Y mire cómo estamos ahora. Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a manejar este asunto en la iglesia? ¿Cuál es la actitud de nosotros, los que Dios nos ha dado una responsabilidad para pastorear? ¿Cómo manejo la envidia entre los jóvenes, entre niños? La he visto ya la manifestación fuerte entre la competencia entre líderes. Entonces yo aquí estaba escuchando los buenos consejos del pastor, escuchando los comentarios de mis hermanos. Ese es un punto para reflexionar. ¿Cómo voy a manejar? ¿Cuál va a ser mi aptitud para enfrentar entre el liderazgo esto que causa tanto conflicto, tanto conflicto? Y me acordaba del apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 1, de dónde vienen esas pasiones, esas contiendas, pues esas peleas, todas esas pasiones que se generan en nosotros, la envidia. Y me acordaba de Asaf, el líder y el director del coro, en el Salmo 73, Asaf, cuando dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Claro que vemos en las iglesias los hermanos con envidia cuando Dios levanta al siervo y el siervo dice, el pastor, quiero que tú seas mi copastor o quiero que tú seas el líder de aquí, de este ministerio. Y empieza el conflicto. Mujeres, no, eso es. Yo he tenido que llevar dos en todos esos 35 años. Algunos hemos salido adelante. El otro punto es, comparto lo que dijo la pastora. Yo también la tuve, está allí en la carne. Está ahí en la carne mía, está eso. Depende de mí eh, qué tan dispuesto estoy al sacrificio, a entregar esas pasiones desordenadas, Pastor Juan Bonilla, que eso se quiere levantar todos los días. Uno puede sentir envidia en cualquier segundo, instante. Y hay que estar allí muerto. Que no viva esta carne, que no viva este yo, sino que viva Cristo en mí, que yo pueda llevar esas pasiones y que pueda ser limpio, limpio de ese. Le llaman, en Colombia le llamamos los 7 pecados capitales. Uno de ellos, la envidia. Destructor de cualquier nación, ministerio, familia, empresa. En Colombia hemos sido testigos de, por la envidia, un socio mató a sus socios para quedarse con la empresa. Por la envidia, tiene la capacidad de producir, es muerte, homicidio, homicidio. Hasta allá va eso. Cuando visito las cárceles, les pregunto a los privados de libertad, ¿y usted por qué está aquí? Algunos reconocen ese pecado capital. Tenía envidia porque mi vecino prosperó, sacó los negocios adelante y yo me quedé pobre y no tuve otro y no que matarlo. Preferí venir a la cárcel. Yo escuchaba el testimonio. Terrible. Pastor, excelente la conferencia. No pude acompañar ahorita porque no entró la comunicación, pero bendigo a los asistentes, su vida y siempre diré, repliquemos esta conferencia por las redes para que sepan el daño que hace a las iglesias, a las congregaciones, solo hablando de eso, sin decir más, porque eso daña todo, carcome todo lo que toca, lo carcome y lo destruye. Gracias, Pastor Juan Bonilla. Gracias, Pastor Gilardo, desde Cali, Colombia, por su aportación. Es importante que nosotros estemos pendientes, revisándonos nosotros todo el momento y también trabajando con nuestros hijos y con nuestros nietos. Si vemos que uno se está
saliendo y vemos esas chispas de envidia y se venga para acá. Usted no tiene que envidiar a nadie. Usted está hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Me hago entender? Usted no tiene que envidiar a alguien ni querer parecerse a alguien. Usted, el único que debe ponerlo como enfocarse en él es en Dios. El tener el carácter de Jesucristo, la misericordia, la bondad, el amor. Usted es hecho a la imagen de nuestro Padre Celestial. No hay más grande que eso. Así que no tiene que envidiar. Solamente bendígalo, felicítelo, gócese, porque según Dios bendijo a esa persona o a esas personas, también Dios estará bendiciéndolo a usted en el pasado, ahora y en el futuro. ¿Me hago entender? ¿Algo más que quiera aportar? Saludamos a nuestros amigos en TikTok. ¿Cuántos tenemos conectados hasta ahora? Comenta la envidia de los hermanos de José, por ejemplo. Envidia de las manos de José, dice Jacqueline en TikTok. 72. Tenemos 172 personas conectadas hasta ahora en TikTok. Y también estamos por Zoom. Saludos a nuestros amigos, en Facebook. Saludos a nuestros amigos que están conectados en Facebook también. Así que la envidia es algo que tenemos que trabajar en nuestras vidas, en nuestro carácter, en nuestros hijos y en nuestros nietos y en nuestras iglesias. ¿Me hago entender? No tenemos que por qué envidiar al hermanito. Estamos todos trabajando. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. A veces veo envidia entre los diferentes ministerios dentro de una iglesia. Eso no debe existir. Al contrario, debemos trabajar en conjunto en los caminos de Dios. Debemos esforzarnos juntos para la gloria de Dios en todo lo que hagamos. ¿Me hago entender? ¿Alguien más que quiera? José Andrés llevó bendiciones. Bendiciones, papito, que el Señor le bendiga la paz de Dios para con usted, para con el ministerio Padre de Corazón que estamos trabajando de acá de un lado frío de Ecuador en esta temporada, pero muy cálida las familias que dan apertura y dan el recibimiento a este ministerio donde nos abraza definitivamente sus corazones y nosotros también bendecimos sus vidas con la palabra del Señor, ¿verdad? Con el mensaje que Dios tiene preparado para cada una de esas familias. Bueno, es interesantísimo, pues precisamente el tema de la envidia. Y yo siempre primero estoy tomando nota de todo lo que dicen. La ciencia médica, mis amados hermanos, la Organización Internacional UNIR, ha, se ha rendido, mis amados hermanos, se ha rendido a la veracidad bíblica. Cuando en el Proverbios capítulo 14, verso 30 dice que la envidia es la carcoma de los huesos, ¿verdad? Es carcoma para los huesos. Entonces, literalmente, pues esto es así a día de hoy. Bueno, pues la envidia genera primero un daño mental, genera estrés, genera ansiedad y pues también genera tristeza, algo con lo cual tampoco se puede conciliar bien el sueño teniendo estas cualidades que no son para un hijo de Dios. Aparte de esto, esto a la larga también trae consecuencias en la parte física, eleva el nivel de cortisol, eleva también la presión arterial y también disminuye y quita el sistema inmunológico de la persona. Y esto a la larga trae consecuencias muy graves para la salud. Así que, mis amados hermanos, el salmista David decía en el Salmos capítulo 30 que el Señor me ha ceñido de alegría y ha cambiado mi lamento en baile. Así que el Señor no se lleva definitivamente con la envidia. Bendiciones, mis amados hermanos, bendiciones a la distancia y un abrazo. Gracias a mi hijo José Andrés desde Ambato. Es la persona que está dirigiendo Papá Corazón en la sierra allá desde Ambato. Gracias por ese comentario.
Es importante. Imagínense, la afecta espiritualmente, lo afecta en su persona, lo afecta científicamente en su salud. ¿Vale la pena ser envidioso? ¿Verdad que no? No se puede disfrutarse la envidia, hay que eliminarla, dice mi amada esposa. Bien, tenemos también en nuestros pastores de Argentina, adelante. Dios los bendiga. Buenas noches a todos, Dios los bendiga. Estoy escuchando ahí el tema de la envidia. Quería agregar algo también. Dice que la envidia no solo es un enemigo eh, es un enemigo invisible que se maneja, que se mueve en todos los ámbitos, ¿no? Ya sea cultural, político, familiar, inclusive en la propia iglesia. Realmente que viene con fines de destrucción. Pero como dijo hoy mi hermano, que carcome o seca los huesos, también viene de la mano la envidia acompañado con la tristeza, porque en Proverbio 17:22 dice que el corazón alegre es una buena medicina también, ¿no? Como decía en el Proverbio 14:30, que es eh, bueno para el cuerpo, pero el espíritu triste seca los huesos. La envidia corrompe los huesos o destruye o seca los huesos. Entonces, ¿qué quiero enseñarles? Que la tristeza también va de la mano de la envidia. Juntos caminan juntos los dos y destruyen. Así que tenemos que estar preparados, tenemos que estar atentos a todo eso, esos cambios que se ven más en los jóvenes. Hoy los jóvenes se encuentran así tristes, no dialogan con los padres y está también operando el enemigo a través de la tristeza y a través del espíritu. Y bueno, viceversa, ¿no? Amén. Gracias, pastor. Desde Argentina. Es importante. O sea, la envidia nada positivo tiene. ¿Me hago entender? Porque nadie disfruta ser envidioso. ¿Por qué? Porque está amargado, está frustrado, le da coraje, le da ira, todo lo que los demás son bendecidos. ¿Me hago entender? Es mejor sacarla de nuestras vidas, vivir con un corazón humilde, en paz y armonía con todo el mundo. ¿Me hago entender? ¿Alguien más que quiera comentar o hacer alguna pregunta? En confianza. De nuestro hermano Alex Cueva. ¿Qué usted opina del tema de hoy, de la envidia? Pastor, buenas noches. Hermanos, también buenas noches. La verdad que no he sido un hombre envidioso yo, gracias a Dios. Sí aprendí desde muy pequeño que la envidia ocasiona muchos dolores y como dijo el pastor, la envidia es la raíz de muchas dolencias en la persona y la palabra nos enseña que cuando el hombre tiene envidia ocasiona en nuestro ser malestares tremendos y que llega a situaciones que en algún momento desencadenan en la muerte. Voy a contar una parte de algo que sucedió hace muchos años. Siendo yo joven, trabajaba en el área de aduana en la ciudad de Guayaquil. El bodeguero era un señor casi de 50 años y él tenía un problema. En su mano, para escribir una letra se demoraba una barbarie. Pero como en tiempos de política de aquellos años, el que metía plata era el que ocupaba un puesto, él se reunió con los políticos de aquel tiempo y él quería las aduanas de Ecuador, en especial la aduana de Guayaquil, aeropuerto. Y aquel día que lo vi, estaba molesto, iracundo, no quería atender a nadie. Y salió a la reunión que era a las 11 del día.
Al siguiente día no llegaba y la noticia fue fulminante. Él le había dado un colerín en la calle y con el colerín que le dio el hombre murió en la calle. Y la envidia de él era porque él comentaba que los otros no tienen plata y él teniendo plata, ¿por qué no podía ocupar un cargo de esa estirpe? Entonces, a veces las personas se envidian teniendo ciertas incapacidades que no las aceptan y que no las van a poder cambiar de su vida. No aceptan como son. Y cuando la persona no acepta lo que es, comienza a buscar salidas que conllevan a ser parte fulminante en su vida. Muchos dicen, yo tengo el control de esto, yo puedo esto, pero por dentro tienen o arrastran algo en sus vidas desde pequeños y a veces hasta de la infancia y los carcome cayendo en pecado y sabiendo qué es lo que tienen, no cambian, no quieren cambiar. Hablan, dicen, prometen, pero luego ya se enseñan a vivir de esa manera, ya viven con eso. Y es una actitud de que cuando algo les ocurre, lo que hacen es callar, cree que con eso pasa y continúan viviendo la misma vida llenas de mentiras porque se mienten a sí mismos, se engañan y sabiendo cuál es su problema, que no han podido cambiar porque parece mentira la envidia, como dice, destruye una familia, destruye hermanos, destruye padres. La envidia no tiene límites para destruir y comienza desde casa. Entonces, hoy, en la actualidad, la envidia ha transformado muchas vidas y las vidas no siguen cambiando. No cambiarán porque el hombre que reconoce, dice, yo ya no tengo envidia. Claro, ya no la tiene, pero ha generado rencor y resentimiento en su corazón. Y con ello siguen viviendo, siguen engañándose, engañan, mienten, viven una vida deshonesta y no cambian, no cambian. Y la envidia hace una transformación del carácter de la persona a vivir de otra manera. Pero ellos nunca admitieron que tuvieron una envidia, que la envidia generó en ellos circunstancias que hoy viven de una manera que lamentablemente el día de mañana, si no reconocen que deben dejar a un lado lo que están, perecerán. ¿Quién creyera? Muchos padres, aún hermanos, tratan de condolerse de una persona que está pasando por esta situación y no debe haber condolencia. Deben reconocer que está mal la persona y deben confrontar a la persona y cambiar. Pero lamentablemente uno ve como en las iglesias, en las familias, no, que él es así, ya va a cambiar. El hombre cambia cuando lo demuestra. Y mientras tanto, que no lo demuestra, su envidia le sacó una raíz y de esa raíz no va a cambiar. Pastor, bendiciones, gracias. Bendiciones, hermano Alex, para usted y su familia y su ministerio. Además de la envidia, son prepotentes. ¿Me hago entender? Que es otra cosa negativa dentro del carácter. Por eso muchas veces no quieren cambiar o aceptar que son envidiosos, porque son prepotentes. ¿Me hago entender? Y eso a Dios tampoco le gusta. ¿Alguna otra pregunta o aportación en confianza? Pastor, Adelante. hermano Alex Cueva dijo que la envidia no tenía límite, ¿no? Bueno, yo agregaría que la envidia no tiene edad tampoco. Espera en todas las personas, en muchas personas. ¿Entiendes?
Se le cerró el micrófono. Ahí, Ahora, ¿eh? sí le escucho. No, que el hermano Alex Cuevas había dicho que la envidia no tiene límite. Yo igual agregaría, acompañado de eso, que también la envidia no tiene edad. Eso es correcto. Eso desde pequeño hasta... Sí, de verdad. Y bueno, una raíz eh, que hay que extirparla, que hay que sacarla. Ella viene por generaciones, como dijeron, donde Satanás obró directamente ante el Supremo y bueno, ya está arraigado en la carne. Nosotros hay que sacarlo. Recordemos que trae la palabra que corrompe el hueso, ¿no? Pero la palabra trae refrigerio a los huesos. Amén. Gloria a Dios. Bien, ¿alguien más que quiera compartir? ¿Alguna pregunta más en confianza? Hola, pastor, yo soy acá de Argentina, de Ora, Débora, amigo de los pastores de Balcarce, de acá de Argentina. Y adelante. sí, la verdad que es terrible la envidia, como dice ahí en Gálatas, que son obras de la carne, ¿no? Dice que la hechicería, los celos, la contienda, la borrachería, es todo parte, es la naturaleza de la carne, ¿no? Y, y me traía el versículo este, ¿no? Que tratemos que todo el tiempo, ¿no? De someternos a Dios, dice su palabra, ¿no es cierto? Someter a Dios, Ujú. que el diablo huirá de ti, ¿no? Que esto huirá de nosotros, de buscarlo a Él, ¿no? Porque como decía el hermano, destruye, destruye familia, destruye congregaciones. A mí, yo soy una persona que le doy gracias a Dios que me alegro totalmente cuando un hermano es levantado. Es hermoso festejar, ver cuando un hermano es usado de parte de Dios, porque somos una iglesia, tenemos que imitar a Dios. Cristo no contiende con la carne, Él es espíritu, amén. Y bueno, es parte es obra de la carne, ¿no? Es obra de la carne y someter la carne al Señor todos los días, es una búsqueda constante de todos los días, ¿verdad? No es fácil, pero sí, sí se puede y sí se puede ayudar a otro, ¿no es cierto? De ayudarlo a que muchas veces esto viene también de la mano del orgullo, ¿no? De no querer darse cuenta, que no me gusta que mi hermano sea levantado, no me gusta que mi hermano sea usado, ¿verdad? Pero es parte del ego lastimado, ¿no es cierto? De la tristeza, ¿no? Y eso, bueno, como decía también el hermano, que corrompen los huesos, seca, trae muerte espiritual todo esto. Y Dios es vida, ¿no? Bueno, que Dios nos ayude a todos a poder someternos a Él, que el diablo irá. Si tenemos algún hermano así, tratar de orar por ese hermano, porque tenemos que orar por aquellos que nos persiguen, por aquellos que nos envidian, ¿no? Tenemos que orar para que ellos puedan conocer y tengan esa conversión a Cristo. A mí hace poco me ha pasado, he tenido una hermana en la congregación que bueno, eh, se había vestido, se había empezado a vestir como yo. Y cuando yo por ahí dejaba a cargo a la congregación porque teníamos que ir a otro lado a predicar, tomaba la autoridad ella, siendo que yo dejaba a otro en la autoridad, ¿no? Y yo le dije, y yo le hablé con amor, viniste a ser restaurada, a conocer el amor, pero queda también en nosotros el querer cambiar, ¿no? Entonces, el Señor enseñándome a verla con amor. En el momento me trajo enojo, porque yo, ¿por qué si yo quiero que crezcamos todos? No todos tenemos el mismo corazón, pero sí podemos orar por la otra persona, para que Dios pueda hacer algo en esa persona, ¿no es cierto? Y Dios se encarga, Dios conoce el corazón, no podemos escondernos del Espíritu de Dios, es imposible. Él sabe nuestros corazones, las intenciones de nuestro corazón. Dice que el hombre es lo que piensa, ¿no? Y bueno, que Dios nos ayude y que podamos someternos porque el diablo
sí huye de nosotros. Cuando nos sometemos al Señor, el diablo se va, se tiene que ir. Donde hay amor, Satanás se tiene que ir. Nada más, pastor, gracias. Dios Gracias los bendiga. de Argentina. Excelente comentario. ¿Alguien más que quiera comentar? En confianza. Bendiciones, pastor, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, escuchando todo, yo puedo ahora llegar a la conclusión de que, bueno, un familiar muy cercano en sí, ella, o sea, ella tiene eso ya. Es una envidia, pero es una envidia bastante profunda, digamos, ¿no? Pero analizando todos los comentarios, sus palabras, lo relacionado en la Biblia, logra entender también que ella tampoco no tuvo una infancia o una vida tan buena, que digamos, ¿no? Quedó huérfana a una edad de 12, 13 años, vivió una vida bien dura, tuvo que trabajar de tan pequeña. Encima, una hermana de ella, una hermana mayor de ella, tuvo un bebé y se lo dejó a ella, siendo la hermana menor. Y bueno, tuvo muchos cargos en su vida, ¿no? Ella salió adelante, es una persona que tiene ahora una buena posición económica, pero siempre ella, así como usted hace un rato lo dijo, eh, como bueno, en el ejemplo que ponía, eh, por qué no me dijeron a mí? Yo lo podía haber hecho mejor, yo tengo cómo hacerlo. Bueno, muchas veces ella siempre ha dicho eso así. Es más, a mí me criticaba que sí, dices tú, porque no trabajas. Bueno, no trabajo, ¿no? Pero vivo trabajando en mi casa, soy ama de hogar y cuidar 3 niños es un trabajo. Claro está que no es remunerado, pero ella siempre me criticaba eso que sí, que porque tú haces esto, porque tú haces lo otro, deja a los niños ahí, no le prestes atención, están llorando, déjalos, bueno. Y ahora con el tiempo creo que se ha dado cuenta ella que la crianza que le he dado a mis niños, mis niños son amorosos, son tranquilos, es más, reciben halagos de mis niños. Y bueno, ahora último me llegó a decir que, o sea, como que a decirme esa parte que ella no pudo compartir, o sea, que ella se lamenta no poder haber compartido con nosotros cuando nosotros éramos chiquitos, así como yo lo he hecho con mis niños. Ya, será que por eso que ustedes son así. Bueno, yo la verdad es que yo con mi mamá nunca me recuerdo que haberle dado un abrazo así como mis hijos me los dan. Ya. Y bueno, ella dice que mis niños son bastante diferentes, ¿no? Que mis niños son amorosos, que este y que el otro. Pero bueno, pero en sí lo que yo digo es que me he dado cuenta es que ella por un lado, o sea, me tenía como ese tipo de envidia, ¿ya? Pero ella siempre venía con groserías aquí a decirme las cosas. Yo solamente la escuchaba y bueno, ahora analizando todo eso, bueno, puedo decir que sí, ella sí es bueno, fue envidiosa en ese sentido de que eh, ella, o sea, se crió con ese rencor, con ese resentimiento por cómo lo trató la vida, de pronto, no podemos decir así, ¿no? Ya que ella no pudo disfrutar de su juventud eh, con sus padres, porque sus padres fallecieron. Y trabajar desde tan pequeña y bueno, y yo creo que todo eso le afectó a ella, hizo que se críe así, bueno, se genere en ella ese resentimiento que ella a lo largo de todos estos años ha tenido. Y viene y lo descarga con otras personas diciendo que eso está mal, pero en realidad puede ser que sí esté bien. Eso Bueno, era que quería yo gracias, decir. hermana Laura. Bendiciones por usted y su familia y ministerio. Tenemos que reconocer que hay personas que también han pasado por traumas en la vida, por situaciones difíciles y los ha llevado a comportarse de esa forma. Pero lo único que podemos hacer es aconsejarlas, orar por ellas y traerlas a los pies de Cristo, porque ahí va a ser el cambio que se necesita en sus vidas. Bien, si no hay más preguntas. Si no hay otra cosa que compartir, quiero darle las gracias a todos los hermanos y hermanas
amigos y amigas que se conectaron el día de hoy para escuchar este tema. Los exhorto para que el próximo lunes a la misma hora, con el enlace que nosotros enviamos, puedan conectarse nuevamente para escuchar otro tema para que usted se siga nutriendo de la palabra de Dios y siendo el papá y la mamá, el hijo, la hija, la abuela, abuelo, nieto, nieta que Dios quiere que usted sea. Gracias a todos los pastores que se conectaron de los diferentes países, de Venezuela, de Argentina, de también de Ecuador. Gracias. Y le dejo al pastor Pablo Cruz para que cierre con una oración. Ok, Pastor Bonilla, gracias por poder orar por todos los pastores y todos los que están en diferentes partes del planeta. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso que nos permite, Señor, poder conectarnos en todas partes con nuestros hermanos. Señor, gracias. Gracias por este tiempo y por el mensaje, Señor, que nos abres nuestros ojos para poder entender, Señor, que la envidia es la que destruye, Señor, los hogares, la familia, los ministerios, los trabajos. Pero si tú estás, Señor, como dice la palabra de Dios, que el perfecto amor echa fuera temor, todo temor. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido que bendigas a cada uno de ellos, al ministerio del pastor Bonilla, Señor, que él pueda seguirlo extendiendo, Señor, hasta que tú vengas. Gracias, mi Jesús, en el nombre de Dios. Amén. Un abrazo a la distancia. Amén. Gloria a Dios. Amén, pastor.